Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar el evento de los estadísticos de posición. Habíamos visto ya en la anterior sesión los estadísticos de tendencia central. Ahora nos toca ver unos que son bien especiales, que son consecuencia también del estudio de la mediana, ¿no? Son los famosos estadísticos de posición. Entonces, los estadísticos de posición lo que hacen es dividir a la distribución en un conjunto de partes iguales referente a un mismo o una cantidad misma de número de observaciones. Entonces, las más relevantes dentro de este estudio son los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿no? Entonces, se definen generalmente estos tres estadísticos para datos agrupados, ¿no? Para datos no agrupados no tiene mucha relevancia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver estos eventos para datos donde las tablas de distribución de frecuencias presentan intervalos de clase. Vayamos viendo. Entonces acá, por ejemplo, nos definen el evento del cuartil, ¿no? Entonces vamos a resaltar esta parte del cuartil. ¿Qué es un cuartil? Dice que es un punto que divide la distribución en cuatro partes iguales, ¿no? Entonces, como va a haber una distribución en cuatro pedazos, entonces va a haber un cuartil 1, un cuartil 2 y un cuartil 3. Entonces, estos cuartiles se calculan con esta expresión, ¿no? Q sub k. Y si observan, esta expresión es muy parecida a la fórmula que teníamos dentro de la mediana. Si calculamos Q sub 2, ¿no? Entonces van a darse cuenta que va a ser la fórmula de la mediana en su totalidad, ¿no? Entonces tiene que ver también con ese sentido, ¿no? El siguiente evento son los famosos deciles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un decil? Lo que hace es distribuir, hace la partición de toda la distribución en 10 partes iguales. Entonces, como va a haber 10 pedazos, entonces va a haber 9 deciles, ¿no? Las cuales se calculan con esta expresión que es bien parecida a la anterior, ¿no? Solo que van modificándose en el evento de la partición, ¿no? Acá se divide entre 10, acá en el caso del cuartil se dividirá entre 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces también acá indica que el decil quinto va a ser también la mediana, ¿no? Vayamos a las particiones un poco más finas, ¿no? Que son los famosos percentiles, ¿no? Y un percentil lo que hace es partir a nuestra distribución en 100 pedazos, ¿no? Entonces esos pedazos se calculan bajo esta expresión y vean la analogía, ¿no? Se va partiendo acá entre 100, ¿no? Esa proporcionalidad, ¿no? Entonces también nos aclaran que el percentil 50 también va a ser la mediana. Entonces en ese sentido se van definiendo estas particiones de una distribución. Generalmente partir a la distribución en 4 pedazos se le ha denominado un cuartil, ¿no? En 10 pedazos un decil, en 100 pedazos un percentil, ¿no? Entonces esas son los tres estadísticos de posición más relevantes. Se pueden hacer en otras particiones, ¿no? Pero generalmente no involucra esa relevancia con las que vamos a ver estas tres, ¿no? Entonces estas tres generalmente se llevan la flor en sus definiciones y en sus interpretaciones, ¿no? Vayamos viendo un ejemplo de aplicación. Acá tenemos una tabla de distribución de frecuencias. Entonces vamos a calcular el evento de los cuartiles dentro de esta parte. Hoy vamos a ver en esta sesión el evento del cuartil. A ver, ¿qué es lo que hace un cuartil? Vayamos recordando. A ver, voy a colocar por acá. A ver, una idea básica del cuartil es la siguiente.
Acá vamos a definirle el cuartil. A ver, ¿qué es lo que hace el cuartil? Supongamos que nuestra distribución tiene... Vamos a colocar una cierta longitud por acá. Podríamos colocar esta. Y el color. Listo. Digamos que esa es toda la distribución. Entonces lo que hace el cuartil es partir en 4 pedazos. A ver, vayamos viendo. Acá tendríamos la mitad, ¿no? Sería un pedazo por acá. Luego el otro pedazo estaría por acá. Y otro pedazo por acá. No sé si está bien partir. A ver, 2, 4, 6, 7. Ya. Está partida de forma incorrecta. Entonces por acá está la mitad, ¿no? Por acá está la otra mitad y por acá está la otra mitad. Bien. Entonces vean, hay 4 pedacitos, ¿no? Acá tendríamos un pedazo, el segundo pedazo, el tercer pedazo y la cuarta partición o región, ¿no? Entonces lo que hace el cuartil es partir a la distribución en 4 partes iguales. Entonces a esas particiones, a esta por ejemplo le llama el cuartil 1. A esta de acá es el cuartil 2. Vean, coincide con la mediana el cuartil 2 porque es el 50%. Y el cuartil 3 está en el otro extremo. Entonces si vemos en porcentajes, acá estaríamos hablando de un 25% de estudio cuando se estudia el cuartil 1. Luego el cuartil 2 atacaría 25% más 25%, atacaría al 50%. Y el cuartil 3 ataca al 75%. ¿no? Entonces tendríamos esas ponderaciones en la interpretación de estos cuartiles. Entonces vayamos viendo cómo se calculan esos cuartiles. Entonces vamos a decir acá, el enunciado va a decir calcule los 3 cuartiles. Ya, entonces es la preguntita, ¿no? Dada la distribución de frecuencias sumida en esta tabla, tenemos que calcular los 3 cuartiles. Entonces vayamos viendo la fórmula, ¿no? La fórmula de un cuartil. Ya, entonces como se parece a la mediana, lo primero que tenemos que hacer es... A ver, vamos a tratar de hacer el cálculo del cuartil 1 a detalle y luego los demás y rápidamente. Cálculo del cuartil 1. Del cuartil 1. Entonces tendríamos ahí Q sub 1. Entonces estaría dada de esta forma. Ya. Entonces el cuartil 1 va a ser de esta manera. A ver. Ya. A ver. Lo primero que tenemos que hacer para el cálculo del cuartil es, al igual que la mediana, calcular esta proporción, ¿no? Es K sobre N dividido entre 4 en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es K? El valorcito de K viene del cuartil, ¿eh? Lo estoy resaltando acá, es este 1, ¿no? Ese es el valor de K, ¿no? Y sustituimos, entonces acá tendríamos 1 por N, es el tamaño de la muestra, en este caso en el ejemplo vale 50, y todo eso tenemos que dividirlo entre 4. Ya, 50 entre 4, 25, 12.5, ¿estamos de acuerdo? Por ahí. Sí, Lizel. Excelente. Ya entonces, al igual que la mediana, tenemos que buscar en las frecuencias absolutas acumuladas el primer mayor a 12.5.
A ver, 8, este 8 no es mayor o igual a 12.5. Este 14 sí es mayor o igual a 12.5. Por ahí va a estar el cuartil. Una vez que hemos ubicado, teníamos que resaltar esa línea, ¿no? Teníamos que resaltar todo esa fila o ese reglón. Y luego tratar de hacer el ganchito, ¿no? No sé si se recuerda muy bien. Acá lo que tendríamos que hacer es remarcar esto y el ganchito hacia arriba, ¿no? Y con eso ya se solucionaba todo el evento, ¿no? Vayamos viendo entonces la formulita. La formulita del cuartil 1, vean, si reemplazo ahí, acá en la expresión que nos dan, va a ser, acá ya sabemos que es el límite inferior, ¿no? Más esta división de k por n entre 4, eso ya lo podemos colocar, es 12.5, el trabajito que hemos calculado anteriormente, menos el valor del ganchito, el valor del ganchito es 8, ¿no? Por, a ver, acá todavía no vamos a sustituir los datos, vamos a colocar acá, por f sub i menos 1, todo eso por el ancho de clase sub i dividido entre la frecuencia absoluta sub i. Ya. A ver, vayamos viendo. Entonces acá tendríamos, esto va a ser igual. El límite inferior en ese resaltado es 124. Más, acá tendríamos 12.5 menos el ganchito, que sería el valor de 8, por el ancho de clase sub i. El ancho de clase sub i, ¿cuánto era el ancho de clase sub i del 124 al 148? 24. Excelente, 24 y lo tengo que dividir entre la frecuencia absoluta de ese resalte, ¿no? Entre 6, ¿no? Ya acá, a ver, ¿cuánto me da toda esta operación? Por favor, vayamos haciendo el cálculo. Lo voy a colocar por acá la operación. $142, ingeniero. Ya, 142. Excelente. 140. No se ha salido un valor entero, ¿no? Que no hay que redondear, entonces eso es lo correcto, ¿no? Ya, vayamos viendo. Anotemos el 142. ¿Cómo se interpreta entonces este 142 en el cuartil 1? Vamos a indicar, este problema era del dinero involucrado a la compra de libros por un determinado estudiante de la carrera de administración de empresas. Entonces podríamos decir acá, en conclusión, que el 25%, porque eso es lo que calcula el cuartil 1, vean, calcula este pedazo, ¿no? El 25% de los estudiantes, ¿no? Estudiantes invierten, ¿no? Invierten a lo sumo, ¿ya? A lo sumo, bolivianos 142 en la compra de textos originales, ¿no? Compra de textos originales. O originales. Esa era la conclusión que tendríamos que abocar en este estudio, ¿no? Entonces, ahí estaría, ¿no? Y el restante 75%, obviamente invierten bolivianos 142 en la compra de textos originales. Sería por lo menos, ¿no? La palabrita que involucra ese aspecto. Entonces vean, este estudio es bien fuerte, ¿no? Por la interpretación que da, nos habla de esos pedazos, ¿no? Entonces hay que tratar de cuidar esos aspectos dentro de la interpretación.
Vayamos ahora al cálculo del cuartil 2. A ver, vayamos viendo. Que lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a tener acá, a ver, vean. Vamos a copiar nada más acá el cuartil 2. Ya lo vamos a hacer de forma directa nada más. Y me van a ayudar con sus maquinitas. Ya, vayamos viendo. Acá tendríamos esta vez el cálculo del cuartil 2. Del cuartil 2. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que calculamos? Esta proporción. Acá al ladito lo voy a hacer. Sería K por N dividido entre 4. Esta vez el K vale 2. Entonces reemplazo ese 2 por N que vale 50. Colocamos por ahí. Esto es sobre 4. Entonces, ¿acá cuánto tendríamos? 2 por 50 es 100. 100 entre 4, eso es 25. ¿Estamos de acuerdo? 25. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar el primer mayor a 25 en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces está por acá. Y este es el primer mayor. Hacemos el ganchito y empezamos a calcular el cuartil 2. Vamos a decir el cuartil 2 es igual al límite inferior de ese resalte 148 más esta proporción que ya hemos calculado, 25 menos el ganchito, el valor del ganchito es 14, por el ancho de clase de ese intervalo, que sería 24, dividido entre su frecuencia absoluta, en este caso sería 13. A ver, por favor, ¿cuánto da este conjunto de valores numéricos? Vayamos operando. 14. Vayamos viendo. ¿Cuánto da? 168.3. Ya, 168.3. Vamos a colocar acá 168.3. Redondeando, obviamente, esto va a ser a 168. ¿No? Entonces ya podríamos concluir, ¿no? Vamos a tratar de hacer la conclusión esta vez con acá, con la ayuda del editor de texto. Podríamos decir esta vez el 50%. Está mal acá. El 50% de los estudiantes invierten, ¿no? A lo sumo, ¿no? Bolivianos 168 en la compra de textos originales. Punto. Entonces sería esa es la conclusión que tenemos dentro de esta parte. Vamos a tratar de que sea un poquito más pequeño. Ya. Entonces de esa manera se va concluyendo estos eventos, ¿no? Acá podríamos tal vez esto corregir. Tratar de borrar. Y acá podríamos concluir de la otra manera, ¿no? Acá habíamos concluido que el 25%, ¿no? Es la proporción. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece el cálculo de
de los cuartiles. ¿Fácil o difícil? Hasta ahorita está bien, nomás Lizzie. Excelente. Bueno, entonces sería el evento de los cuartiles. Tendríamos que hallar el cuartil 3 de la misma forma, ¿no? A ver, para el cuartil 3 vamos a hacer un ensayo nada más por alguna parte. A ver. Acá tendríamos para el cuartil 3. A ver, tendríamos que calcular la proporción en primer lugar, ¿no? A ver, de acá sería, la proporción sería K por N esta vez entre 4. El K esta vez vale 3 por 50 dividido entre 4. Y esto va a ser igual, a ver, 3 por 50 es 150 dividido entre 4, ¿cuánto da? 37.5. Ya, 37.5, ¿ya? Entonces lo que hacemos ahora es en nuestra tablita de distribución buscamos al primer mayor en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. 37.5, el primer mayor ocurre en este renglón. ¿Ya? No sé, 40 es mayor a 37.5. Y luego hacemos el ganchito, ¿no? Ganchito por acá y hacia arriba, ¿no? Y listo, de ahí ya van a salir todos los datos, ¿no? Sería pues el valorcito dentro de este estudio análogo a los que hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, ese trabajito se los dejo para ustedes, ¿ya? Pero generalmente los cuartiles tienen esa esencia, ¿no? Van hablando del 25%, el cuartil 1, el otro del 50%, y el último que van a calcular va a hablar del 75%, ¿no? También habla de sus complementos, pero generalmente la fortaleza es hablar en uno de los sentidos. Bueno, ese sería el evento de los cuartiles.